El gobierno chino quiere recuperar el control del hilo narrativo de la pandemia, que comenzó en Wuhan el pasado diciembre y pronto se extendió por todo el mundo. China presenta a Wuhan al mundo como el ave fénix, que resurgió de sus cenizas para derrotar al virus. Y mientras Occidente sufre su segunda ola de contagios, en esta ciudad se reanudaron los negocios y la normalidad es casi absoluta. Bienvenidos al especial Coronavirus. Pekín concentra todos sus esfuerzos en contar una versión de la historia en la que China ha controlado satisfactoriamente la pandemia y el Partido Comunista se lleva todos los créditos de este éxito. Ninguna mención a esos tempranos errores que permitieron al virus campar a sus anchas descontrolado durante semanas. También se olvidó a esos científicos que avisaron del riesgo de este virus y que fueron silenciados por las autoridades chinas. La plaza Tiananmen, en el corazón de la capital, Pekín. En ella se levanta el imponente Museo Nacional de China. Ding Li ha venido con su nieta Mai. El arte del museo es el realismo socialista clásico, que rinde homenaje a los trabajadores que hicieron frente a la pandemia. Mai posa tímidamente con los héroes de la lucha contra el coronavirus. El tema de la exposición, la unidad es fortaleza. La exposición hizo que se me saltaran las lágrimas. Amo mi país y a los líderes del partido. Sin los líderes del Partido Comunista no habríamos superado este enorme desafío. Las obras dejan poco margen a la libre interpretación. El mensaje es claro. China ha logrado contener el virus bajo el liderazgo comunista. En el centro y, sin embargo, relegados de alguna manera a un segundo plano, los voluntarios anónimos que trabajaron hasta el agotamiento para frenar la pandemia. Para nosotros, incluso quedarnos en casa era una obligación patriótica. No sabíamos lo que la gente en primera línea tuvo que sacrificar. Estoy orgulloso de que China haya controlado la pandemia. El gobierno chino se ha autoproclamado salvador de la nación y amigo de aquellos en apuros en otros países. En la lucha mundial contra el virus hemos actuado con sabiduría y fortaleza. Hemos cumplido nuestras obligaciones internacionales con responsabilidad y transparencia. En el gran salón del pueblo de Pekín no hay lugar para la duda y no es momento ahora para admitir errores. Jun Nanchang, el máximo experto en coronavirus del país, es honrado por el propio Xi Jinping. Jung es una de las figuras prominentes en la exposición, otros simplemente son ignorados. Li Wenliang alertó sobre el coronavirus cuando las autoridades aún negaban su existencia. Este médico de Wuhan fue forzado a retractarse y no pudo hablar más en público. Li contrajo la enfermedad y murió. Durante semanas, mientras se encubría la realidad, la pandemia se propagó por el país sin control. A pesar de que lo hayan dejado fuera del relato oficial, la historia de Li no se olvida. Una exposición no lo puede mostrar todo. Creo que los informantes son pioneros a los que deberíamos respetar y admirar. Para los héroes ignorados deberíamos construir un monumento en nuestros corazones. Los monumentos oficiales los construye el Partido Comunista y no expresan ninguna crítica. El régimen no tolera el disentimiento. Bueno, pues según el gobierno chino parece que la pandemia ya es historia en ese país. Conectamos con Pablo Díez, periodista afincado en China. Saludos, Pablo. Durante la primera ola del pasado invierno muchos pusieron en duda las cifras de contagios y víctimas ofrecidas por Pekín. Ahora China afirma que lleva un mes sin contagios locales. ¿Cuán fiable es esta información? Hola, muy buenas. Sí, se puede dudar de las cifras oficiales de China, que ocultó la epidemia al principio cuando estalló en enero en la ciudad de Wuhan, pero lo que es innegable es la normalidad que ya se respira en este país. En megalópolis superpobladas como Shanghái, donde estoy yo ahora, ya se ve mucha gente sin mascarilla, no solo por las calles, sino también dentro de las tiendas, en centros comerciales y hasta en las salas más grandes de los cines, donde ya se permite tomar palomitas, tomar refrescos y no hay butaca de separación entre las parejas.
Tras los rebrotes de este verano en la ciudad costera de Dalian y en la región musulmana de Xinjiang, que ya están controlados, China lleva 30 días sin informar de ni un solo contagio doméstico, solo casos importados del extranjero que además deben hacer una cuarentena de 2 semanas. Tampoco se registran ya casos locales en la antigua colonia británica de Hong Kong, que este verano ha sufrido una tercera ola que las autoridades han conseguido frenar con mayores medidas de distanciamiento social. Y también haciendo pruebas masivas a más de 1,5 millones de sus 7 millones de habitantes. Lo mismo hicieron antes las autoridades chinas en Pekín, en Dalian, en Wuhan y en Urumqi, capital de Xinjiang, para atajar los rebrotes y volver a la normalidad. Pero eso sí, siguen los controles en los teléfonos móviles a través de los códigos QR para viajar y para entrar en comercios y oficinas, mientras se acelera la carrera por la vacuna contra el coronavirus, que podría estar lista en noviembre o en diciembre. Pablo, tú has estado varias veces en Wuhan en los últimos meses. ¿Cómo ha cambiado la vida en la ciudad china en la que se originó esta pandemia? Ha cambiado como de la noche al día. Cuando yo llegué a Wuhan, antes de su apertura, a principios de abril, era todavía una ciudad fantasma, sin apenas coches por las calles y donde sus habitantes seguían confinados en casa desde finales de enero. En total, fueron 76 días de un confinamiento muy estricto. Los pocos que podían salir a la calle lo hacían pertrechados con trajes especiales de protección, gafas y guantes como si estuvieran bajo un invierno nuclear. Tras las pruebas masivas de mayo, que se hicieron a 9 de los 11 millones de habitantes de Wuhan, yo volví el mes pasado y me encontré una ciudad totalmente diferente, con bastante gente sin mascarilla por la calle, atascos, restaurantes al aire libre llenos y mercadillos abarrotados. Al anochecer, las mujeres bailan en las plazas, una costumbre muy extendida aquí en China, y los rascacielos a orillas del Yangtze se iluminan en un espectáculo de luces de colores que parece sacado de una película de ciencia ficción para celebrar la victoria sobre el coronavirus. Pero dentro de esta vuelta a la vida cotidiana, Wuhan sigue luchando contra el estigma de ser el lugar donde empezó esta pandemia del coronavirus que nos ha cambiado el mundo. Desde que Estados Unidos rompiera sus relaciones con la OMS, China parece querer asumir un nuevo rol en el mundo. En América Latina, por ejemplo, tiene un papel mucho más activo en forma de ayudas y envío de todo tipo de material sanitario. ¿Cuáles son las motivaciones y objetivos de Pekín? Sí, así es. China ha lanzado desde el principio de la pandemia del coronavirus esta diplomacia de las mascarillas, sobre todo en países en vías de desarrollo, en Latinoamérica, también en África, para limpiar su imagen internacional muy dañada por esta pandemia que ha parado el planeta y de la que muchos culpan al régimen del Partido Comunista por ocultar al principio la información y por su falta de transparencia sobre el origen del virus, que todavía no se sabe de dónde ha salido. Pekín no solo pretende ganarse así nuevos aliados frente a Estados Unidos en su auge como superpotencia, sino legitimar su modelo autoritario con el éxito de su gestión frente a la catástrofe económica y humana que están sufriendo las potencias democráticas de Occidente. Convertido en un arma política, el coronavirus ha reventado la globalización y ha agravado la nueva guerra fría entre Estados Unidos y China, donde el presidente Xi Jinping aspira a perpetuarse e intenta demostrar que su modelo autoritario funciona mejor que las democracias. Gracias, Pablo Díaz, desde Shanghái. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Precisamente este lunes la Unión Europea y China celebraron una esperada cumbre virtual para ratificar el acuerdo alcanzado hace ahora 7 años sobre protección e inversiones. Pero las políticas represoras de Pekín, que se han hecho también más visibles durante la pandemia, han sido un tema de gran tensión en esta cumbre. Censura y represión sobre su propia comunidad científica para negar la existencia de la COVID-19 en sus comienzos. Una política cada vez más opresiva en Hong Kong o la persecución de los uigures son solo algunos de estos ejemplos que ponen a Europa en la encrucijada. Berlín, verano de 2018. Así de cercanas parecen las relaciones entre Alemania y China. Angela Merkel recibe al primer ministro Li Keqiang junto a los principales ministros para mantener conversaciones diplomáticas. No es solo un encuentro entre dos líderes, sino un acercamiento entre dos bloques. De aquellas conversaciones surgió esta declaración conjunta con al menos 71 puntos de consenso. Se habló de una colaboración estratégica integral germano-china. Esta semana, Alemania quería pasar al siguiente nivel acogiendo una cumbre entre la Unión Europea y China para firmar acuerdos de inversión.
Y ahora la cumbre se ha reducido a una videoconferencia y el acuerdo de inversión presenta serias dudas. El tratado parece ya cosa del pasado. El comportamiento cada vez más agresivo de Pekín plantea una gran duda. ¿Fue Alemania demasiado tolerante con China? En Hong Kong, la política represora de China indigna a las democracias internacionales. En Xinjiang se los acusa de una intolerable persecución contra los uigures. Su ejército ha combatido en la frontera con India, dejando numerosas víctimas mortales. Las relaciones con los Estados Unidos se encuentran al borde de una nueva guerra fría. Y la gestión china de la crisis del coronavirus está siendo muy cuestionada a nivel internacional. Estos asuntos están generando peticiones en el Parlamento alemán para replantear la estrategia de acercamiento a China. La idea era que el crecimiento económico condujese a la democracia. Pero en China está suponiendo menos garantías jurídicas, menos libertad y una vigilancia total por parte del Estado, algo que China ve como un modelo para el mundo. Hay señales de que el gobierno está cambiando de planteamiento. Acaba de hacer público un nuevo documento que establece un tono distinto. Se trataría de sustituir el acercamiento tan centrado en China en favor de estrechar lazos con otros países con ideas más afines de la región del Indo-Pacífico. Ambos tenemos muchas razones políticas y económicas para mejorar la cooperación. Esa es la razón por la que, en el marco de nuestra presidencia de la Unión Europea, trabajamos para alcanzar un acuerdo integral entre China y la Unión Europea. Esa estrategia deja a Alemania y Europa haciendo equilibrismo entre dos objetivos opuestos: ampliar las relaciones con China en unas áreas y alejarse en otras. Para algunos críticos, se trata de un juego a dos bandas. Pues gracias por acompañarnos en esta edición del especial Coronavirus. Hasta pronto.